Hola amigos, muy buenas tardes desde el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Nos va a conceder una entrevista Sergio Fuertes del Team Blumac. Y no sé cómo estuvo el tema, que por edad, porque Bernat era un poco más joven que yo, y por edad yo no podía hacer el Superstock, me parece. No sé cómo estuvo el tema, que Superbike, digo, tírale, Superbike, ¿sabes? Con la experiencia que tenía yo, que había corrido 2 carreras matadas del Campeonato de España de 1000 Y de repente... y 2 carreras con una moto de desguace, o sea, al Superbike, nada más y nada menos. Digo, claro, vamos, sin problema. Pues me tiré ahí al precipicio, no era un charco, era precipicio. Y total, que ya empezamos. Entonces ya me tuve que dejar donde estaba trabajando con Boro, porque Boro, Claro, que me han llamado para ir a hacer el mundial, nada más y nada menos. Y de pues arrea. Boro sabía la pasión que yo tenía con Boro sin ningún problema, conociéndolo. O sea, el tema sabía que yo lo llevaba en la sangre y que le podía pegar fuego a tal por correr. Dice, sí, hombre, sí, ves a correr y disfrútalo. Y entonces ya me vine aquí con ellos, que aún están en el mismo box, estábamos allí, y corríamos. Yo corría en Superbike, que el primer año, eso era en un principio un proyecto para 3 años, pero como todo pasa siempre, pues se acortó por presupuesto. Pero el primer año íbamos a hacer las carreras de Europa. Todas las carreras de Europa que se hacían del Superbike las corrimos. Y corría yo en Superbike y Bernat Martínez y José Manuel Hurtado de Alicante, el Farina, corrían en Stock 1000. Y bueno, aquello fue menos mal que se empezaba aquí. Porque yo no conocía ningún circuito, ninguno, o sea, yo no sabía ni para dónde se tiraba. Y menos mal que empezaba aquí, había unos test previos, los Winter Test que llamaban de Superbike, y rodamos aquí. La primera carrera la hicimos con una moto, aún no estaba la moto nueva, la 2003, que Suzuki en el 2003 fue cuando cambió un poco el modelo, que ya era chasis negro y otra carrocería y tal, y cambiaba un poco el motor. Entonces corrimos con una moto que le alquilamos a Hernández. Cartagena. De Cartagena, que era la moto que corrió Quique Rocamora. Entonces alquilamos esa moto para correr aquí en Superbike. Y entonces Superbike era llanta de 16,5. Entonces la geometría cambiaba mucho, era una moto difícil de gestionar. Pero yo corría con una stock. O sea, yo no llevaba una preparación y encima ese año, el primer año, las 1000 tenían que llevar unos restrictores en la admisión. Y me acuerdo que trabajaron como locos para poder hacer funcionar aquello, una 1000 capada. O sea, y corrías contra las Ducatis de fábrica, contra las Ducatis del Kili, contra un poderío ahí de pilotos y de motos que... Y de equipos. Claro. De equipos. Estabas en el mundial, no estabas haciendo un territorial. Claro. Entonces, me acuerdo que esa primera carrera conseguimos puntuar aquí. Se hacía 2 mangas el mismo día. O sea, a mí me cogió todo de nuevo, porque yo no había ido al gimnasio nunca. Sin preparación física ninguna. No había ido nunca al gimnasio, porque lo que había corrido hasta ahora no me exigía. No es como ahora que están súper preparados los pilotos. Ahora son atletas. Nosotros, yo no iba muy poquito al gimnasio, hacía un poquito de bicicleta y salía a correr, pero muy poco. O sea, no hacía nada de preparación física. Yo era... Físicamente no estaba preparado. 2 carreras en el mismo día, si hubiera sido... 2 carreras en el mismo día, motos de 1000. El ritmo que se llevaba en ese campeonato. Yo empecé a trabajar ese invierno. El invierno antes del mundial fue cuando empezamos a trabajar con un preparador físico, con Ernesto de Algemesí, y empezamos a trabajar con él, a hacer pruebas físicas, a todo. Empezamos a profesionalizarnos un poquito, y la verdad es que fue un año duro por lo que te comento de que no conocía ningún circuito. Íbamos con una moto muy inferior, muy inferior, o sea, lo sabíamos que era lo que había. Sin experiencia ninguna, Sin experiencia, hasta que... Porque me acuerdo que ese primer año teníamos de técnico a Toni Arbizu.
de técnico de chasis. En lo que ni Chua. Y Es lo que hay que decir. y es lo que hay, y nos tuvimos que tal. Hasta mitad de año, me parece, un poquito más, no pudimos meterle una electrónica buena. Que luego a final de año la moto ya se defendía. Sí, pero tú, es lo que te decía a final de año, que ya había Claro, pasado. a final de año. Pero bueno, no obstante, recuerdo que conseguimos puntuar en alguna carrera. Y era. Encima también, lo bueno es que Canal Nou retransmitía las carreras. Las carreras, sí, sí. Que quieras o no. Algún sponsor caía, ¿no? Algo Bueno, caía. sí, ahí la verdad es que yo en esa época yo no buscaba. O sea, yo con no pagar me valía. Ya. Entonces, pero sí, porque venía Jordi Alberola a retransmitir Jordi, la carrera, sí. porque nos hacía de jefe de prensa en el Superbike del equipo, y fue un año muy chulo. Los viajes, tal, nos hemos chupado carretera para aburrir. Kilómetros y kilómetros. Yo me iba con Blay en el camión, Blay que se había acabado de sacar el carnet. Blay, el de. Blay, el yo de Blay. Carcaixent. Sí, sí, sí. Carcagente. Y íbamos un autobús, o sea, íbamos con el camión y luego un autobús. Que el autobús me acuerdo que lo conducía Vicente Martínez. Y íbamos, pues, no sé si éramos 8 o 10 personas, no me acuerdo exactamente, porque iban los mecánicos, el telemétrico, éramos pues por 8 o 10 personas éramos. Entonces iban 8 en el camión, o sea, 8 en el autobús y 2 que íbamos con el camión. Porque casi siempre me iba yo con él. Yo, por no aguantar a toda la jauría que iban en el autobús, yo digo, Blas, yo me embachen tú, que yo voy aquí más tranquilo que Sí, tranquilo. sí, Yo abría sí. la ventana y si hacía frío me ponía la Ya chaqueta está. y ahí vamos. Y la verdad es que fue un año muy chulo. Bonito, ¿eh? Luego al 2004 dimos un paso muy grande, porque compró el equipo una moto del British, o sea, una moto full ya, con unas suspensiones Decentes, buenas, ¿no? o sea, ya una moto ya preparada. Moto de carrera, vaya. Una moto de carreras, sí, del campeonato británico, que era similar el reglamento al del Superbike. Era una moto de Kagayama, de Yuko Kagayama, era del equipo Rizla. Era una moto full. Me acuerdo que vinimos aquí en los entrenos, los primeros entrenos que hicieron de Superbike, y estábamos cuartos, quintos, terceros. Hostia, Esto sí, ¿eh? pues era la moto, no era yo. Y la primera carrera aquí fue espectacular, porque en la Superpole, que entonces se hacía Superpole una vuelta, creo recordar que clasifiqué segunda fila, me parece, no lo recuerdo muy bien, pero estuve bastante bien clasificado. Y luego en carrera, no recuerdo si fue la primera manga o la segunda, estaba lloviendo y estuve, no sé si fue 2 vueltas y media, líder. Estuve primero. Hasta que empezó a secarse, y porque me acuerdo que en parrilla estábamos hablando a ver la estrategia y tal. Entonces ese año estaba Toni Alfonsea con nosotros. En el 2004 estaba Kili, que estaba siempre, Sí. y luego en el equipo oficial Ducati estaba Laconi y Toseland. Laconi y James Toseland. Luego estuvo... ¿Qué más había por ahí? Que había ahí Había gente. una plantilla buena. Entre 2003 y 2004, Troy Corser, Toseland, Chaus, Baileys ya no estaba, que estaba en MotoGP, Felkili, Haga, había ahí un tomate bueno, había ahí un nivelazo importante. Y lo que hablábamos de la parrilla de aquí, hablando con Tony, Alfonsea. me dijo, habían 2 tipos de neumático de agua, y dice, tú montas los blandos y por lo menos sales en la tele. Digo, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que sí. Vamos a tirar con los blandos. Claro. Efectivamente. 2 o 3 vueltas duraron bien. También en Valencia en aquel entonces el asfalto era muy delicado, muy delicado. En agua era muy difícil patinaba mucho, entonces la gente salió con un poco de
La gente salió a lo que tenía que salir, a ir tanteando y tal. Yo salí diciendo, esta es la meua. Tú- Yo ahí, pam, 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 primero 2 vueltas, la tele, tal, la gente loca aquí, porque había muy poquita afición. La verdad es que en Superbike siempre ha habido muy poquita afición. Es una verdad. lástima. No sé por qué. Es una pena, pero bueno, la afición que había estaba conmigo, porque Sí, eran todos de casa. hombre. ¿Sabes? Entonces fueron 2 vueltas y media muy emocionantes. Y luego, pues conforme se fue degradando el neumático, al final creo que hizo octavo por ahí. El mejor resultado de ese año fue en Monza, un sexto. Un sexto. Italia. Y creo que al final de año cogimos puntos y creo que del 16, del 17, el 15, no me acuerdo. Pero ahí era más habitual coger puntos porque la moto que llevábamos era más buena, era una moto más competitiva. Y también fue el primer año que entraron los Pirelli. Entonces el monogoma también nos ayudó mucho, porque ya no había tanto piloto bueno con Dunlop y con Pirelli, era todo monogoma. Y fue el primer año que ya lleva, desde ese año, lleva todos los años hasta hoy con monogoma Pirelli. Qué bien. Fue un año muy chulo. Estuviste en Australia, ¿no? Sí, ese 2004 íbamos a hacer todas las pruebas del Mundial. Estaba programado hacer todas las pruebas. Entonces, la primera carrera fue aquí, la segunda fue en Australia, que en Australia la verdad que el viaje y todo fue espectacular, la pista una pasada, pero los resultados de la carrera no acompañaron. No acompañaron porque en la primera carrera recuerdo tener un problema en la moto y se soltó la varilla de cambio y me tuve que retirar. Y en la segunda, luchando no me acuerdo si por el 7, el 8 o por ahí, con Nanelli, lo adelanté a final de recta y cuando me di cuenta era muy tarde y ya no entré. Y entonces me fui ¿no? recto y Australia en el 2004 no era como ahora. La escapatoria era hierba y un poquito de gravilla. Entonces la moto por la hierba corría Boom, 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 hasta que... hasta que digo, hasta aquí, me acabé tirando porque no llegaba. Australia cuando hace final de recta vuelve, entonces me veía que con la velocidad que llevaba volvía a la pista y era muy peligroso. Encima no está al mismo nivel y hacía un Sí, poquito de sí. badén y digo, aquí pico. Java. Y bueno, todo eso pensé que lo mejor era tirarme y me tiré y ya está. Y ahí recogimos hierba y tierra hasta varias semanas después. Pero los resultados de la carrera no fueron lo que nos hubiera gustado, porque la moto allí aún funcionaba muy bien, porque aún venía con todas las especificaciones de Inglaterra. Y la siguiente carrera fue Monza. Y en Monza también funcionó muy bien la moto, porque ya aún no estaba en kilómetros el motor, aún corría, y por eso el mejor resultado fue allí en Monza, que es un circuito muy rápido, y pudimos estar luchando ahí un poco con los punteros. A partir de ahí ya fue gastándose el material, ya no había presupuesto para comprar material bueno, y íbamos remendando y con motores remendados y al final así no se puede ir. íbamos un poco. Pero Y más bueno, en un mundial. la verdad es que Pero bueno. yo estoy seguro que con otro equipo o con otra persona que hubiera llevado el equipo no se hubiera hecho. Con Julián sabes que saca petróleo, saca debajo de las piedras y acabas el año. Acabas el año porque pone mucho de su buen hacer y de sus ganas y de todo lo que tiene Su ímpetu, sí. para sacar lo que tiene. Y ya te digo yo que si lo hubiera llevado otra persona no se hubiera acabado el año. Y solo hicimos Australia porque en Alemania, la carrera de Alemania, rompimos el motor. Se rompió el motor y tuve una caída bastante fuerte porque caí por delante. Al romperse el motor, la moto me hizo un invertido y yo caí por delante. Me pegó la moto y allí me quedé blackout, me quedé tieso. Groggy. Me quedé groggy. Entonces no me dejaron salir a la carrera. No me dieron el visto bueno para salir a carrera. Y en Alemania se trituró la moto. Entre la ruptura de motor y la caída se hizo... ¿En qué circuito era? En Oschersleben. El Superbike se corría en Oschersleben. Y la carrera siguiente era Laguna Seca. Estados Unidos. Estados Unidos. Y entonces nos plantearon el tema. Digo, si
si vamos a Laguna Seca, no sé si llegaremos al año. Si no vamos a Laguna Seca, con ese dinero arreglamos la moto. Intentamos acabar el año y tal, digo, pues me he quedado sin ir a Laguna Seca. No he corrido en América nunca. De todas las vueltas que he pegado por ahí por el mundo, me he quedado la espina esa de correr en América. Pero bueno, ese año la verdad es que fue también muy chulo, una experiencia muy bonita y como te digo, si no hubiera sido por Julián, no se hubiera podido hacer. Y entonces, pues bueno, pues yo supongo, no sé por cómo iba el tema económico en aquel entonces, pero yo no tenía, o sea, yo no pagaba. Pero Que con eso ya era suficiente, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tampoco podía trabajar porque Siempre no estabas tenía por ahí, tiempo. claro. Estaba por ahí y tenía que entrenar. Entonces, yo ese año estaba cobrando del paro. Como tenía paro acumulado, pues ese año me pagaban 600 euros del paro y iba tirando con eso. Y alguna faenita que me acuerdo que los carenados los hacíamos aquí, los hacía un amigo nuestro, Sergio Moreno, y trabajaba con él haciendo carenados. Como lo rompía, pues los tenía que hacer. Y fue una manera también de compensar un compensar un poco el Sí. eso. Y fue un año, la verdad es que muy, muy chulo. Y el proyecto no continuó, pues por tema económico. Por lo de siempre. No se pudo continuar. Entonces, pues ahí se acabó la jugada. En el 2004 se acabó el Mundial para mí. Y ese año aún, gracias al Pibla, siempre está por ahí, por el medio, estábamos buscando para correr aquí en España, para volver al Campeonato de España. Entonces él, mediante unos amigos que hacían el Mundial con él, que tenía un equipo del Campeonato de España, me consiguió una moto para hacer las dos últimas carreras, que eran Valencia y Jerez, con una Suzuki 1000. Como ya teníamos experiencia con el Suzuki y tal, para aquí y para allá, consiguió... Dos circuitos que a ti te van. Dos circuitos que ya conocía. Claro. Consiguió los recursos que hacía falta y vinimos a correr hicimos primero la carrera de Valencia, que el final de campeonato siempre ha sido 2 semanas seguidas, Valencia-Jerez. Corrimos aquí en Valencia y creo recordar que yendo tercero, en la última vuelta, era Lucas Oliver, ya saliendo a la recta, me alcanzó y iba bastante colado y me chocó. Me chocó conmigo y yo me caí. Yo me caí también, ¡pam! Quedé seco y me rompí un dedo. Ostras. Y con la mala suerte que yo a los 15 días me casaba. O sea, imagínate el panorama, tal, aquí que no sabía ni por dónde estaba y con el dedo roto. Y bueno, con todo esto nos fuimos a Jerez a correr, a intentar correr. Entonces salimos, probé el viernes, creo que el jueves no había nada, el viernes en el entreno me chutaron allí un poco de no al tiro, no sé qué me pusieron y tiré a salir y no podía porque no aguantaba ir a la derecha, que apoyaba mucho el gas, El tal. freno. No pude correr. Y ya por allí, pues como yo venía del Mundial, ya tenía un poco de experiencia, ya había algún equipo que me contactó. Y en este caso fue Dunlop el que contactó conmigo y Motorrad, el equipo Motorrad de Manuel Alonso y Ricardo Fernández, que ese año se unieron, Motorrad y Estile Moto se unieron. Y ya me comentaron que no me preocupara por la carrera, por la caída, por tal, que al año siguiente íbamos a hacer el Campeonato de España con apoyo de Suzuki, con apoyo de Dunlop y tal. Ese era un buen equipo. Era un equipo que tenía ya bastante experiencia, llevaba muchos años, llevaba años con Ducati, con la Copa Ducati, luego con el Campeonato de España con Ducati y demás. Y entonces fue el primer año que lo hacían con Suzuki. Pero sí que es verdad que Ricardo Fernández de Stile Moto tenía mucha experiencia con Suzuki, entonces se juntaron los dos. Unos tenían experiencia de equipo y Ricardo tenía mucha experiencia técnica con Suzuki. Y la verdad es que eso fue 2005, fue el primer año.
Y yo con ellos he corrido 2005, 2006, 2007 y 2008. Al 2008 me lo dejé. Pero esos 4 años los corrí con ellos. Al final era como una familia, era... ¿Y qué tal fue? Muy bien. Hubo de todo. Hubo podiums, hubo buenos resultados, hubo caídas, hubo de todo un poco. En esos 4 años hubo muchas cosas, pero también el campeonato tenía un nivel muy alto. Entonces estaba Sardá, estaba Oriol Fernández, estaba Dani Ribalta, Kenny Noyes, David Egea. Había nivel, sí. Había mucho nivel, Iván Silva, el Monje, habían... En esos años habían 10 que podían ganar y entre ellos pues me incluía yo. Y entonces lo que pecamos un poco fue no sé si de novatos o de buena fe o de tal, que aunque teniendo el apoyo de Dunlop, en un principio que teníamos apoyo de Dunlop, nunca teníamos los Dunlop que tocaba. No sabíamos, luego también nos hemos enterado y demás, que siempre los 2-3 pilotos estrellas. En aquella época era un neumático, me parece que era japonés. Creo que decían que era un neumático japonés, que era un neumático más evolucionado que el que llevábamos nosotros. Nosotros nos costaba mucho avanzar y yo tengo fotos y tengo anécdotas con Javi del Amor, con tal de sacar humo de la rueda de atrás y luego parar y tío, que vas echando humo. O sea, que siempre hemos sufrido mucho en poder hacer metros acelerando y siempre hemos sido muy cruzados y muy despendolados para poder ir con la cabeza de carrera y siempre la única victoria que tengo yo ha sido en agua, fue aquí precisamente porque en agua pues se iguala un poco todo y me acuerdo que la gané aquí en agua y luego el otro podium que tengo es de aquí también, un tercero. Ya no recuerdo los años, creo que el 2005 fue la carrera que gané aquí en agua y la otra fue ya 2018, no, 2007, que fue, que me acuerdo porque subí a Álvaro al podium, porque subió con 6 meses. El niño. Lo subí al podium, fue 2007, correcto, que fue cuando íbamos con las Suzuki negras. Y siempre hemos ido ahí un poco con el gancho. Pinchado. Sí, un poquito. Yo, personalmente, creo que era por el tema y siempre lo hemos hablado con Manolo y ¿sabes? Hemos sido un poco puteados con los neumáticos. Luego en el 2008 ya tenía Alba, o sea, ya era padre, ya tal. Entonces, ese año, 2007 y 2008, tuve de compañero a Kenny. Kenny el primer año iba un poco a mi sombra y el siguiente año él ya creció mucho, ya iba yo un poco a rastras de él. Y en 2008 como que ya, no sé, ya no me cuadraba todo tanto, ya no tenía tanta... Ya cuando vas en la moto y no tienes ese hambre. Ese ímpetu, quizás. Sí, esas ganas, esa garra, y tal. Y para el 2009, el mismo Manolo, el jefe del equipo, me dijo: Sergio, para el año que viene, si quieres correr hay que buscar algún sponsor o alguna cosa, porque ya el 2008 ya lo hicimos sin sponsor y el 2009 ya no había más. Ellos tenían una buena cadena de tiendas que era Motorrad, que funcionaba muy bien, pero claro, no se podía comer el beneficio, en las carreras. El departamento de competición. Entonces, pues digo, pues mira, Manolo, yo no tengo pasta. Digo, si quieres, me das un puesto en el equipo, yo trabajo para ti. Entonces, ya había empezado a trabajar para él en Motorrad de comercial por la zona de Levante. Digo, si quieres, continúo con lo de comercial y demás, pero si en las carreras, si quieres, te echo una mano con los pilotos, con tal. Y pues tal. Y me empecé a hacer un poco lo que es ahora un coach, director deportivo, organizando el box, o sea, me encargaba un poquito de todo esto. Entonces el equipo creció mucho. Creo recordar, eso fue 2009. Es que han pasado tantos pilotos que
tanto de compañeros de equipo como de luego trabajando para ellos. Pero De Gea llegó a correr con nosotros, Johnny Hernández, el colombiano, corría con nosotros, Arturo Tizón, que en paz descanse, también corrió con nosotros, Adrián Bonastre, David Bonache, algún piloto extranjero también, Nicky Cuates y hubieron ahí una plantilla, hubieron muchos pilotos que también, Xavi Forés, Dani Rivas, que en paz descanse también, corrió con nosotros. Sí. Entonces ya también empezaron las Moto 2. Como yo tenía la experiencia que tenía con el equipo, de piloto, de todo, empecé a ayudarles en el desarrollo en las primeras Moto 2 que fueron a JR, que era de la marca JR, que las hacía Armando Molí, y empezamos a llevar esas motos en Moto 2. Entonces tenían 1000, 600 y Moto 2. O sea, tenían un equipazo, un equipo muy grande. Entonces yo me dedicaba un poco a desarrollar la Moto 2, hacía algún entreno privado, luego hice una carrera, estuvimos ahí trabajando con las Moto 2 y luego ya se subían los pilotos cuando ya la teníamos un poquito más por la mano, se subían los pilotos. Luego cambiamos de marca, cambiamos a Ariane, una marca catalana que el primer año nos la partíamos porque solo había una, nos la partíamos, yo hacía un poco de probador, luego la cogía Dani Rivas, luego cambió el rol, Dani pasó a 1000 y Forés pasó a la Moto 2 y fue un año así de pruebas y de tal, porque fue el primer año, creo, es que con tantos años, creo que fue el primer año que corrió Motorrad con BMW, cogió BMW. Y ese primer año ganó Forés el campeonato con BMW. Y el segundo año de la Ariane ganamos el campeonato de Moto 2. Entonces es una recompensa muy buena, ¿no? Porque has trabajado en la moto, ¿Te has desarrollado? has desarrollado una moto, has desarrollado el tal y subió Román y ganó el campeonato de España de Moto 2. Y fue un año muy chulo porque creo recordar que ganó Román Moto 2 y Forés en 1000. Entonces ya empezaron también las Moto 3. O sea, fue un equipo que se fue haciendo grande y al final yo no me acuerdo si fue el 2012 cuando me lo dejé, porque entonces estaba también Ricard Llobet y llevaba digamos, lo que empecé a llevar yo. Ricard era un tío que ya tenía mucha más experiencia, ya venía de vuelta y ya como el tema de las Moto 3 y demás, ya empezaron a trabajar más con la Moto 3. Y eso fue pues ya mis finales, la forma profesional de correr fue en el 2008, el último año, de correr en categorías grandes, que fue la Extreme. Entonces, no sé si ya se llamaba SBK o era Fórmula Extreme, no me acuerdo. Pero el último año de correr todo el campeonato fue el 2008. Sí. Luego 2009 hice el tema del proyecto este de la Moto 2 y 2010. Pero creo que el 11 o el 12 yo ya no hice nada más porque ya fue cuando abrí yo mi taller y ya quería dedicarme un poco más a estar en casa y a la familia y demás. Y luego ya empezó las clásicas, ¿no? La clásica, la Montesita. Sí, luego, en aquel entonces, estando ya con lo de Motorrad, yo empecé, por medio de Boro también, empezó en la federación, necesitaban un banco de potencia. Y entonces teníamos un banco en mente con un remolque y tal, y lo acabé de hacer. Y yo les daba el servicio cuando fue Copa España al principio. Recuerdo eso, sí. Cuando fue Copa España, no recuerdo los años, pues estuve 3 o 4 años trabajando con el banco y fueron años también de mucho trabajo y muchos pilotos que pasaron por ahí. Y yo era el verdugo que pasaba las verificaciones, porque entonces según qué categoría había un tope de potencia y si te pasabas de esa potencia, pues descalificado. Claro. Y yo era pues el malo de la película, me pasé al lado oscuro. Y entonces
me acuerdo que en esa Copa de España pues habían clásicas. Y yo cuando corría en moto de verdad, las veía hierros, que al final un poco son motos, pues son hierretes. Y cuando ya estaba ahí, que ya no sabía qué hacer, veía las clásicas, veía a Lorch, veía a Chapur, veía tal. Y, hostia, estos van deprisa con estas motos. ¿Y cómo se divierten estos, eh? Y ya, lo pasan bien estos abuelos, ¿no? Y fue así un poco un impasse que yo por entonces tenía una Impala de calle, que la recogía de la chatarra, y como no tenía documentación, tal, no sé qué, hablando con Rafa Vicente, o sea, yo voy a montarme una Montesa y tal, y para aquí y para allá, porque hacíamos alguna carrera urbana con una moto que me dejaba el Pibla, con un 80 y tal, y para aquí y para allá, y ya, pues voy a montarme una clásica para subir a la Bañeza y tal, que ya hace años que no subo. Y subimos, o sea, yo me la monté de retales y con unas ruedas que no sabía las ruedas que se montaban, monté unas ruedas de calle, monté un freno de la Impala de serie, o sea, una moto que eso no frenaría ni para daba atrás, miedo a ¿no? verla. Pero como yo entonces, cuando yo subí en el 2012, cuando yo regresé a La Bañeza, yo en La Bañeza había corrido en el 97 Sí. con la Honda, en el 98 con la Aprilia de la Copa, y luego en el 2001 y 2002. 2001 y 2002 también corrí. En 2001 le pedí la moto a Jero Vidal, padre, que corría Manuel, corría la Copa Bancaja. Hostia, y le Jero. pedí la moto. Oye, no me digo, llévatela. Entonces, no había problema. Y subí y gané en el 2001, creo recordar, en Criterium. Y en el 2002... Esa fue la primera victoria en la Bañeza, ¿no? Esa fue la primera victoria, correcto, sí, la primera victoria. Y en el 2002 subí con una moto que me dejó Amadeo. Amadeo y el Tigre. Alcoy. Subimos Víctor Lozano y yo. Subimos los dos mano a mano, bueno, con el Curva Cero, que era el Tigre, Amadeo, el Patas. Y subimos Buena gente. y Entonces quedé segundo porque me adelantó en la recta un chico de Asturias que corría con la moto de Barrina. La moto de Barrina aceleraba mucho allí. Barrina no corrió porque estaba lesionado y corrió un chico de Asturias, creo que era, y me adelantó en la recta de meta acelerando y me dio una rabia si no tenía otra victoria en la Bañeza. Pero bueno, esos daños fueron chulos con las Aprilias. Y luego, para volver a subir, yo pues me hago una clásica. Y el primer año que subí, en el 2012, El Piula. sí, el motorcito me lo hizo el Pibla. Yo me hice me soldé mis tubos, me hice mi horquilla, la primera horquilla creo que era de NSR o de Gilera, no me acuerdo. De los retales que tenía por allí, me hice la moto y me acuerdo que antes de subir a la Bañeza hicimos una exhibición en Guadassuar, me parece que fue, en las exhibiciones estas que hacían de las clásicas, Sí. que no era carrera ni era nada. Luego hice otra exhibición, no me acuerdo si fue en Daimús, para ir poniéndola un poquito en orden. Y Yo hice una carrera en Alginet, creo recordar, y tú la corriste. primera carrera Claro. que corrí yo con la Montesa fue en Alginet, Claro, esa carrera que la hice yo. no llevaba ni el freno de la Impala, llevaba un freno de una Morini de simple leva. Y no me acuerdo si hice podium o hice segundo, tercero. Sí, yo no me acuerdo tampoco, No me pero- acuerdo. sí. Y esa carrera corrí con la Montesa y con la Derby, una Derby Gran Premio de 80 que tenía el Pibla, que iba muy bien. Sí. La estrenamos en esa carrera y ganamos. Esa moto iba fenomenal. Y ella era muy encogida, porque yo era ya, bueno, me considero un poco un piloto alto para una 125 sí. y aquella moto era ir padeciendo, pero iba tanto que gané con una mano, era una pasada aquella moto. Con aquella moto hice carreras en Alginet, en Gandía, que yendo primero se me soltó el escape, Játiva, que me ganó Bernat. Y Esa carrera la recuerdo. me ganó Bernat, esa carrera fue buena.
Fue buena porque... creo que- Ibas tú delante. Sí, iba yo primero, pero iba primero porque te conté lo que pasó en esa carrera. Sale Vicente Pérez. Creo que fue la primera carrera que era un chiquillo, era muy Sí, chiquillo. pegó una Y- final de recta. Vicentín, me suena de haberlo visto en Albaida y tal, me sonaba de... Digo, digo, cógetelo con calma, sal, que esto patina mucho, que esto tal, que esto no es Albaida, ni es un karting, ni nada. Cógetelo con calma, digo. Sí. Salió y llegando al final de la recta, pasa Vicentín. ¡Chum! Y se llevó a Bernat, se llevó 4 o 5, pum, pam, pum, hizo allí una carambola. Y yo tiré. Creo que corría Alex también, con una ondita verde, creo que era Alex. No me acuerdo si corría Javietti también. Sí, Vicentín entonces- hizo un strike allí. Sí, sí, y yo- Bernat se cayó. Y yo, ale. Xàtiva es territorio Bernat. Territorio Bernat por donde vayas, porque allí lo apreciaban y lo querían un montón. Sí. Y a mí ahí me hicieron un poquito la bicicleta, porque me marcaban muchas banderas amarillas cuando no había nada. ¿No? Los comisarios, y yo, claro, o sea, vas en un pueblo y en un pueblo no tienes, puede haber un piloto caído y bueno, no hay nadie, bandera amarilla y tal, y otra bandera amarilla, y claro, esos cortes aquel no cortaba, aquel iba, No, en aquel Xàtiva- en Xàtiva era invencible, Sí. o sea, iba muy deprisa con Supermotar y con la 80 y Sí, con sí. lo que le tirara, iba muy rápido en Xàtiva. Y al final, pam, me pescó, digo, y ya no sacaban más banderas amarillas. Digo, vaya, hombre. Chústete. Y bueno, chústete, va. Pues hice segundo, pero Bernat en Xàtiva iba muy Sí, deprisa, muy deprisa. Era un tío muy rápido, siempre hemos peleado en todas las categorías, con él y con Alex. En la ZIP, en la Runner, en la Aprilia, en Xàtiva, en las urbanas. Yo me he peleado mucho con ellos. Te has metido cobre con ellos. Hemos sido rivales, hemos sido siempre muy peleones y muy cañeros. La verdad es que ahí se aprende mucho. En esas guerras te curtían mucho. Xàtiva, ¿te gusta? Xàtiva no me gusta. Nunca me ha gustado. Me sabe mal decir esto, pero nunca me ha gustado. Y he ganado carreras en Xàtiva. Porque en Xàtiva he ganado con la moto de Barrina 2 años. Porque Barrina, no me acuerdo cómo fue, que el año este que me ganó el chico en La Bañeza, Barrina se había roto la mano o algo y no corría. Y ya Sergio, corre con mi moto en Xàtiva y tal. Porque Barrina también era un tío espabilado y allí en su pueblo sacaba pasta de la publicidad de la moto. Sí, sí. No le interesaba que sea la moto, y yo pues me interesaba correr. Hombre. Me gustaba, y la moto de Barrina era un pepino. Era un cohete, ¿eh? Era una moto que estaba hecha para Xàtiva y para La Bañeza. O sea, era una moto que iba muy bien. Estaba Juan Carratalá, esa moto la hizo volar. Y los trucos de Barrina, de la presión, tal, no sé qué, pam, ya está. La verdad es que la moto iba sola. Había que llevarla, pero la moto iba muy bien. Y gané 2 años. No recuerdo exactamente los años. Creo que fue 2005 y 2000, no me acuerdo los años, pero gané 2 años allí. Y Xàtiva, el problema que tiene, creo yo, a mi modo de ver, es que como se hace en la fiesta, en el jaleo y en todo lo que hay allí, hay mucho lío que no pueden controlar. Las vallas, la entrada, pagar entrada, vas y tienes que pagar entrada. Viene alguien un poco más tarde y tiene que pagar entrada. Vienen a verte, vienen tal, yo qué sé. Al principio, yo me acuerdo, yo corrí en Xàtiva con la ZIP, creo que con el ciclomotor, con la Runner, con la NSR, Onda. con la Aprilia de la 125, con la Supermotar, he corrido muchos años en Xàtiva y siempre ha sido el mismo problema de llegar y no tener sitio para estar. El circuito es el que es, pero bueno, es el que es. El asfalto es malo, pero es malo para todos. Del circuito no voy a poner pegas porque es lo que hay, ya está, resbala mucho, pero es lo que hay para todo el mundo. Sí. Pero el estar allí, tienes que ir muy temprano,
tienes que tal, el sitio... Para luego, salir a pista, para salir a entrar, pista, para buah. entrar, para no sé qué, para el Es calor, una para odisea, allí, que el calor, es una vale, el calor odisea. es para todo. Pero no sé, deberían de mirarse eso un poquito. Deberían de mirarse eso porque... Y mira que es una carrera... Es una carrera la más antigua de España. La más antigua en todo, en historia, en carreras y en todo. Sí. Y es una pena, porque es valenciana, es una pena que eso lo deberían de cuidar un poco más. Yo creo que deberían de cuidarlo porque al final las comparaciones son odiosas, pero siempre vamos a comparar Játiva con la Bañeza. Hoy por hoy no tiene color. Realmente No tiene color. no tiene color yo creo también por el tipo de gente. La gente de ahí del norte, de León y de todo aquello es otro tipo de gente. También hay gente que va de fiesta, pero allí en La Bañeza no se cruza nadie. Ahí se respeta. No hay vallas para entrar, o sea, allí está lleno que siempre se habla de 50, 60, 70 mil personas. Que en Játiva no iría tanta gente si no fuera pagando. ¿Qué pasa? La verdad es que un circuito urbano no puede albergar tanta gente. Es imposible que metan tanta gente allí en La Bañeza. Hay gente colgada por los balcones casi. Sí. O sea, en cualquier rincón hay personas. Y en las zonas peligrosas no hay personas. En Játiva eso yo no lo he visto. Es una fiesta carrera. Claro, es que yo he visto al tigre esquivar a una señora. Me duele Claro, y mucho. A mí me duele mucho porque es una... Pero no hay color. Tendría que ser una carrera ejemplo, creo yo. Pero no sé si el motoclub o la organización o la federación, no sé quién tendría que poner medidas en ese tipo de carreras. Y me sabe muy mal, porque siempre que me preguntan siempre digo lo mismo, pero es mi modesta opinión hacia esa carrera. Y yo solo lo digo como una crítica constructiva, no para meterles cizaña ni tal. Yo este año, la verdad es que no sé si correré o no correré, pero es que no me llama ir a pagar. La verdad es que no sé ya lo que vale la inscripción. Y encima la otra. O 100 euros, pagar. 15 minutos de crono, 15 minutos de carrera, pam, ya está. Ya, paga 90 euros, 80, la verdad es que no sé lo que se paga ahora. Y luego yo creo que tampoco, ahora creo que no pagan tampoco, no hay premios. Yo me acuerdo antiguamente cuando José Luis Macías, habían premios. Hacías tercero, cuarto, primero, tal, y te ibas con tus billetes a casa, que no era mucho, pero ya habías hecho la mañana y ya podías coger el dinero. No te costaba. Y irte con la colla a dinar. Eso es. Y la comida pagada y tal, y te quedabas cuenta con paga. Habías corrido y te lo habías pasado el domingo súper bien. De maravilla. Ha perdido mucho. Y La Bañeza lo mismo. La Bañeza, eso también lo tengo que decir en La Bañeza. Antiguamente se pagaba muy bien por ir a La Bañeza. Se pagaba muy bien. Yo he venido de La Bañeza con pasta para pagar el fin de semana, para pagar el viaje, para pagar la preparación de la moto y quedarte algo de dinero. Porque es un viaje que echas 4 o 5 días. Sí. Ahora no, ahora también, como yo digo, han engordado los pollos durante años y ahora ya los pollos van solos. Entonces ahora solo hay premios para los... Solo pagan a Moto 3 y 125, que vale, sé que son motos que son caras de mantener. Creo que pagan 300 euros si te clasificas. Pero es que las clásicas no son baratas de mantener. O sea, están un poco discriminados. Yo creo que para el año que viene, para este año aún, pero para el que viene ya van a quitar Moto 3, solo se va a quedar 125 y 4 tiempos y 2 tiempos. Y no sé si aquellas Euro Twins y aquellas cosas que montan por allí. Pero no sé, yo tanto de Játiva veo mal ese tipo de cosas, como de La Bañeza veo mal que es una carrera que mueve a mucha gente. Yo creo que el pueblo sale beneficiado económicamente, creo, porque va mucha gente a gastar. No sé, la verdad es que no sé que, bueno, tú sí lo sabrás lo que vale montar esa carrera, porque creo que la organizaste un año, pero yo creo que sacan más de lo que vale montar la carrera, creo, ¿eh? No, ya te digo que es bajo mi modesta opinión, ¿sabes? Pues si sacas un poco de beneficio,
oye, los pilotos, porque allí yo ya llevo tiempo que voy de vacaciones allí, o sea, me subo una semana, Sí, sí. si no por un sitio por otro, pero cerca de allí para estar en La Bañeza. Y al final, ostras, preparas las motos, vas allí, te llevas a la familia, te gastas allí para el fin de semana 2.000 euros y te dan 240 euros por ganar. Y porque gano te dan 240 euros. Eres el que más veces ha ganado La Y Bañeza. no te lo dan allí, toma, no, te lo dan a los meses. Pero bueno, vamos nadie nos pone una pistola para subir y es una carrera que me gusta mucho. Desde la primera que retomamos la conversación de antes, la primera vez que hice la Montesa para subir, que fue estupendo, o sea, me fui solo, porque los chiquillos eran pequeños, la mujer, me fui solo compartimos viaje con Cortijo, Miguel. con varios más de 100 octanos y tal, y nos fuimos para allá a la marcha con mi furgoneta, entonces también corría con una Aprilia 125 del Piula, que dice, va, la ponemos en orden porque la tenía, dice, la ponemos en orden y la sacas. Y la verdad es que en los años que corrí allí con la 125, con la Aprilia era un poco complicado. Sí. Era complicado porque se iba muy deprisa, es una moto que corre mucho. Es una moto que corre mucho y yo, honestamente, creo que gracias a correr con esa moto allí, luego con la Montesa me sale todo más fácil, porque es un ritmo un poco más lento, también frena menos, se aguanta menos y todo, pero el ritmo ya es un poco más llevadero. Y me gusta mucho con la Montesa. El primer año gané, el 2012 gané. Luego cuando volví al 2013 rompí, porque ya eran cuando empezábamos con los inventos en la moto, y del 2013 rompí. Y del 2013 hasta el año pasado las gané todas, seguidas. Y la verdad es que allí me gusta mucho. Sé que la gente me apoya mucho también allí. Sí, es una carrera muy, muy chula, la verdad. ¿Alguna cosa que te se ha quedado, Sergio? Siempre se quedan cosas, pero bueno, la verdad es que hemos hablado de todo un poco y la verdad es que no... Se me ha quedado lo último que estoy haciendo con Álvaro, que eso es lo que ahora... ¿Qué se siente ser campeón de España y tu hijo también? Ese año fue muy chulo, la verdad es que fue muy bonito. La verdad es que fue muy guay, porque mucho sacrificio, porque entonces llevábamos todos nosotros, lo de Álvaro, lo otro ya venía yo al equipo de Vicente, de Blumac, pero aquello fue muy, muy gratificante y muy bonito el que él ganara el Campeonato de España de Premoto 3 y yo el de Clásicas. Entonces fue muy chulo porque también nos hicieron un reportajillo en Apunt, muy chulo. Hicimos varias entrevistas también así guapas y fue pues emotivo porque ganar los dos el mismo año, dos campeonatos de España, pues fue bonito. Y nada, y con Álvaro pues estamos dejándonos lo que nos queda. Un poco de... Pues tu mujer, la pobre, pues está madre de piloto, esposa de piloto, estará pobrecita. La llevamos menos mal que gracias a cómo es y a cómo se lo toma todo y lo que nos apoya, podemos hacer todo esto, porque si no, si encontramos con alguien que ya te pone impedimentos en hacerlo, pues o dejas a la persona o dejas de hacer las cosas. Claro. Entonces, eso es otro obstáculo, sí, pero bueno, entonces, ese no lo tienes. Gracias a su apoyo, claro, pues podemos hacer esto hasta que podamos, o hasta que nos dejemos de divertir, o hasta que la salud no nos deje. Pero bueno. Pues Sergio, muchas gracias por esta entrevista y enhorabuena por todo. Gracias a ti. Por todo lo conseguido. Sí, y lo que conseguiremos, y lo que intentaremos conseguir. Muy bien, gracias, Sergio. Muchas gracias.